vamos a ver en detalle lo que es el marco de trabajo Scrum. Ya hemos visto en vídeos anteriores que es un marco de trabajo basado en dos ideas, que es iterativo e incremental. Es decir, que vamos a tener diferentes iteraciones y después de cada iteración vamos a tener que entregar un incremento de producto. He pintado aquí en forma de circunferencia lo que va a ser Scrum y el primer concepto que aparece es el de la iteración. La iteración en Scrum la vamos a llamar sprint y tiene una duración aproximada de entre 1 y 4 semanas. Yo suelo poner entre 2 y 4 porque en la mayoría de equipos es difícil que estén en una semana, pero podría ser válido también un sprint de una semana. Sprint es un concepto que viene del deporte, es el tiempo en el que al final estás corriendo durante una carrera. Y el concepto viene a ser muy similar, ese concepto de carrera continua, ya veíamos en uno de los principios, en uno de los vídeos en el que el ritmo continuo, el ritmo sostenible es importante, pues de ahí cogemos el concepto de sprint como ritmo continuo. También comentaros que la palabra Scrum es una palabra inglesa que se utiliza sobre todo en el mundo del rugby y que significa melee y viene a significar un poco el paralelismo con otras metodologías más tradicionales en las que es una carrera de relevos más bien, donde tengo diferentes fases claramente diferenciadas, mientras que en Scrum funcionamos todos como un equipo que va junto hacia el objetivo, de ahí que el símil sea un poco más de melee más que de carrera de relevos, de ahí viene la palabra. El sprint. Debemos intentar que este sprint sea siempre de la misma duración. Si escogemos un sprint de 2 semanas, intentemos que siempre la duración sea de 2 semanas. Uno de los principales problemas que nos encontramos en los proyectos es lo que yo llamo los sprint chicle, es decir, un sprint que yo adapto a mis necesidades. Ahora lo pongo de 2 semanas, como no llego lo hago de 3, como no llego lo hago de 4 y al final lo que conseguimos cuando hacemos esos sprint chicle es que no conseguimos ese ritmo continuo y ese ritmo sostenible. Ya vimos en uno de los principios que el tener ese ritmo sostenible al final lo que nos va a proporcionar es predictibilidad, con lo cual consigamos que los sprints sean siempre de la misma duración. Y ahora vamos a ver un poco en qué consiste esto de Scrum, que está pensado al final para la construcción de un producto, pero claro, tenemos que ver de dónde parte todo esto, por qué necesitamos ponernos a construir algo. Y nos damos realmente cuenta que todo esto surge porque al final alguien tiene una idea de negocio o debemos cubrir una serie de necesidades que uno de nuestros clientes puede llegar a tener. A estos clientes o usuarios se les llama stakeholders en inglés. Aquí les vamos a llamar implicados o involucrados y pueden ser tanto usuarios como clientes. En un vídeo específico os aclaramos cuál es la diferencia entre un usuario y un cliente. Bien, pues de estos stakeholders, con esas ideas y esas necesidades que pueden llegar a tener, lo que debemos hacer es construir lo que llamamos, con todas esas ideas, una pila de producto. La pila de producto o Product Backlog, si leéis documentación en inglés, al final es ese conjunto de todos los requisitos que van a formar parte de mi proyecto. Estarán basados en gran parte de las ideas de todos mis stakeholders. Puede que en muchos proyectos a veces esos stakeholders sean muchos. ¿Bien? Por tanto, necesitamos un rol específico que se encargue de lidiar con toda esa comunicación con nuestros stakeholders y se encargue de generar la pila de producto, el Product Backlog. Ese rol, si estamos hablando de gestionar la pila de producto, se llama el dueño del producto. Es un rol que se encarga justamente de lidiar con una de sus funciones es comunicarse y gestionar todas las expectativas y necesidades de estos stakeholders. En otro de los vídeos veréis más en profundidad un poco cuáles son las tareas principales de este rol. De momento quedémonos con que esas labores de comunicación con los stakeholders y de priorización de cara a gestionar esa pila de producto. Bien, el objetivo de Scrum al final es, con todos estos requisitos, vamos trabajando sprint tras sprint para conseguir, después de cada sprint, entregar un trocito de mi producto, un trocito, un incremento potencialmente puesto en producción, nos dice el manifiesto ágil, es decir, que este incremento sea real, no sea algo de cartón piedra, que luego el usuario lo vea, pero luego eso no funcione, no, tiene que ser algo real,
que podamos potencialmente poner en un entorno donde ya se pudiera estar generando valor. A eso lo vamos a llamar el incremento, y es una de las salidas que va a tener cada sprint. Bien, pues tenemos que ponernos a funcionar dentro de este sprint, por tanto ya tenemos el conjunto de requisitos y sabemos lo que va a ir saliendo sprint tras sprint, que es el incremento. Este incremento se irá haciendo cada vez más grande hasta que tengamos todo el producto. Bueno, pues aparece entonces otro rol, el rol del equipo. El equipo de construcción, más concretamente, va a ser el encargado de ir generando trocito a trocito este incremento sprint tras sprint. Pero claro, el equipo de construcción va a estar trabajando de forma continua durante todo el sprint. ¿Qué va a necesitar? El equipo de construcción no puede trabajar sobre toda la pila del producto. Esta pila de producto tendrá que estar priorizada de una determinada manera, donde el dueño del producto tendrá que poner arriba lo que sea más importante de cara a entregar a los usuarios y clientes. Además, lo que esté en la parte de arriba tendrá que estar más desgranado y más detallado para que el equipo de construcción sepa lo que va a hacer. Esto lo veremos más en detalle en otro de los capítulos cuando hablemos específicamente de la estructura que tiene una pila de producto. De momento quedémonos con eso. Por tanto, de cara a que el equipo pueda estar enfocado durante el sprint en la construcción del incremento, necesitamos generar lo que llamamos, y va a ser nuestro punto de entrada dentro del sprint, es la pila del sprint. ¿Qué es la pila del sprint? El subconjunto de funcionalidades que están dentro de la pila de producto sobre las que se va a enfocar el equipo en este sprint. Será un subconjunto limitado y pequeño que entrará a funcionar dentro de este sprint de n semanas. Lógicamente, cuanto más largo sea el sprint, nuestra pila del sprint más grande será y más requisitos tendrá. Tiene una serie de cualidades y de características esa pila del sprint que veremos más adelante. Lo único que os puedo decir es que lo que tiene dentro son todos los conjuntos de requisitos que tenemos en la pila de producto y además las tareas concretas ya refinadas, tareas técnicas que el equipo se ha encargado de crear. ¿En qué momento se realiza ese desgranado de todos los PBIs, que es lo que se encuentra dentro de la pila de producto, los elementos del Product Backlog? Desgranarlos, refinarlos y dividirlos en tareas técnicas. Bueno, eso se realiza en una reunión que llamamos reunión de planificación, que es una de las primeras reuniones que aparece. En esta reunión de planificación, el dueño de producto, junto con el equipo de construcción, va a estar encargado de decidir qué tareas, de todos los requisitos, qué tareas van a entrar, qué tareas va a hacer el equipo y cuáles no, y estimar, incluso asignar ese trabajo entre los propios miembros del equipo. Una de las características de estos equipos, que no lo hemos puesto, pero es importante destacar, estos equipos son pequeños, autoorganizados y multidisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Pequeños, que no lleguen hasta más de 9 personas ya se considera un equipo demasiado grande, que estén autoorganizados, es decir, que ellos mismos sean capaces de decidir cómo van a ejecutar el trabajo, y multidisciplinares. Esto es una característica muy importante. Entre todos los miembros del equipo tienen que ser capaces de dar solución al problema o construir el producto para el que han sido encomendados. Muchas veces confundimos la multidisciplinaridad con que todos los miembros del equipo sepan hacer de todo. Eso es una leyenda urbana y eso es falso, no tiene por qué ser así. Lo que buscamos son personas que entre todos sean capaces de construir el producto. Bien, pues después de que el equipo con el dueño del producto en esa reunión de planificación generan la pila del sprint. Ya tenemos nuestro artefacto de entrada en el sprint. Ya sabemos que al final del sprint va a salir un incremento. Bueno, perfecto. Ahora el equipo se pone a trabajar durante varias semanas en este sprint. Hemos visto que uno de los fundamentos que nos cuenta el manifiesto ágil es la comunicación y la sincronización de las personas que forman el equipo. Entonces, imaginaos que estas personas del equipo de construcción se ponen 2 semanas a trabajar sobre lo que en principio han acordado y no hablan y no se comunican. Bueno, pues podría salir un poco desastre, ¿no? Si 7, 8, 5 personas se ponen a trabajar y no tienen un punto de sincronización. Entonces, Scrum ahí lo que nos da es una reunión cortita
de unos 15 minutos máximo, donde los miembros del equipo de construcción todos los días se sincronizan y se preguntan qué hicieron el día anterior, qué van a hacer hoy y si tienen algún tipo de impedimento. Insisto que el objetivo de esta reunión es simplemente fomentar la comunicación y la sincronización entre todos los miembros del equipo de construcción. En uno de los vídeos veremos más en detalle en qué consiste cada una de estas reuniones. Bien, pues el equipo sigue trabajando, tiene sus reuniones diarias y llega el final del sprint. Al final del sprint entregamos el incremento. Esto, si recordamos en otro de los vídeos que veíamos el ciclo de Deming, esto sería un poco la fase de check del ciclo de Deming a nivel de producto. Esto quiere decir que una vez que entregamos el producto, hay que revisarlo y ver si realmente es lo que teníamos que entregar. A esta reunión, donde el dueño de producto junto con el equipo revisa un poco el incremento entregado, se le llama reunión de demo o de revisión, y será una de las primeras reuniones que hay que realizar al final del sprint. Es la parte de check del ciclo de Deming relacionada con la parte del producto. Pero no solo tenemos esa revisión del ciclo de Deming en la parte de producto, también el equipo debe pararse a reflexionar. Es otro de los principios que veíamos del manifiesto ágil. Los equipos de forma frecuente se paran a reflexionar sobre las problemáticas que tienen y las formas de mejorar la forma de trabajar. A esa reunión la llamamos reunión de retrospectiva y es la última que se realiza después del sprint. El objetivo de esta reunión de retrospectiva es analizar las problemáticas y las formas de trabajar del propio equipo. ¿Quién puede asistir? Pues puede asistir realmente cualquier persona que el equipo decida. ¿Qué más? Pues nos hemos dejado una reunión que Scrum en las últimas versiones ya habla de ella, que es una reunión que llamamos reunión de refinamiento. ¿En qué consiste esta reunión de refinamiento? Según el equipo está trabajando en el sprint actual, sí que es cierto que el dueño del producto tiene que ir trabajando sobre lo siguiente, es decir, sobre lo que haremos en el siguiente sprint. Eso a veces no está suficientemente claro y hay que refinarlo con ayuda de las personas del equipo. Por tanto, en esta reunión de refinamiento, el equipo junto con el dueño del producto irán trabajando y refinando los requisitos que se implementarán en el siguiente sprint o siguiente iteración. Esta reunión la veremos más a fondo en otro de los vídeos, pero os adelanto que puede ser una única reunión de 1 o 2 horas a lo largo del sprint o de forma continua. Los miembros del equipo se reúnen todos los días con el dueño del producto y puede ser algo que se realice de forma continua. Son varios enfoques. Bueno, pues aquí tenemos un poco los roles más importantes. Los stakeholders o usuarios y clientes, el dueño de producto, que ya hemos visto que se encarga un poco de la gestión y el mantenimiento de la pila de producto, tanto de hablar con los stakeholders como de hablar y trasladar los requisitos y la visión al equipo. Nos falta un tercer rol muy importante, cuarto rol, porque 1, 2, 3, el cuarto rol, se lo vamos a poner aquí abajo, que es el que llamamos Scrum Master. El Scrum Master es un rol que está encargado del proceso y de que realmente se cumpla el proceso y está encargado también de toda la parte de personas, de remover impedimentos, así como de encargarse de qué pasa con los conflictos tanto internos como externos que va a tener el equipo o la relación entre dueño de producto equipo o dueño de producto stakeholders. Toda esa labor la realiza el Scrum Master. En otro de los vídeos más adelante tendréis exactamente todas las tareas que puede llegar a realizar un Scrum Master. ¿Y qué más nos queda? Pues nos queda muy poquito ya para tener una foto global de lo que es Scrum. Nos faltarían un par de cositas. Lo primero es cómo nos aseguramos que lo que realmente va a entrar al sprint es lo que debe y no otra cosa, porque si entra requisitos que realmente no están suficientemente definidos o refinados, eso puede generarnos desperdicio, es decir, que esos requisitos en mitad del sprint haya que pararlos. Por tanto, hay un nuevo artefacto que aparece que llamamos definición de listo o definition of ready en inglés, que básicamente es un conjunto de tareas o de requisitos que tiene que cumplir un ítem del Product Backlog para que entre dentro del sprint. Es decir, que yo, para poder comenzar con un ítem del backlog,
tengo que haber pasado mi lista de definición de listo. ¿Qué puede tener esta lista? Pues puede tener cosas como que yo para empezar una nueva tarea necesito tener, por ejemplo, una plantilla con la estructura de la pantalla que voy a trabajar, o necesito que una persona me haya validado ciertos requisitos, o necesito que esté instalado un determinado servidor. Todo esto es lo que formará mi lista de definición de listo, y debemos cumplir cada uno de esos ítems para poder empezar con esa acción. Eso nos evitará, insisto, que haya desperdicio y que luego en mitad del sprint nos paremos con ese elemento o tengamos que pararlo porque realmente pues, hay algo que nos falta. Entonces, la definición de listo es muy importante. Al igual que también es muy importante cuando decidimos que algo está terminado. Entonces, cuando algo está terminado, que va a formar parte de mi incremento, también en el fondo es una lista de ítems o de cualidades que yo debo cumplir. A esa lista la llamamos definición de terminado o definition of done en inglés. Y son otra lista de comprobaciones con una serie de elementos que tiene que cumplir cada una de mis elementos para considerarlo terminado. Ejemplo, pues en una definición de terminado de un equipo podría estar que esté subido el código al repositorio de control de versiones, que esté probado en un entorno de calidad, que esté validado por el usuario, que esté testeado por la gente de experiencia de usuario, que cumpla con ciertos requisitos a nivel de cobertura de código. Todo eso formaría parte de nuestra definición de terminado. Cuanto mayor sea la lista de definición de terminado, más calidad tendrá mi producto. Por tanto, interesa que sea una buena lista. También es cierto que a veces lo que nos pasa en los equipos es que esa lista es tan grande y tan perfecta y todo sería ideal, pero al final no se cumple. Con lo cual, de nada me sirve una definición de terminado muy alta si luego realmente no la voy a cumplir. Yo lo que propongo es que tengamos una definición de terminado básica, que cumplamos siempre, y a partir de ahí la vayamos incrementando con más elementos que deberían cumplirse. Con una buena definición de terminado nos aseguremos que el incremento será de mayor calidad. Bueno, y todo esto es un poco la idea y la foto de lo que es Scrum. Simplemente por terminar de hacer un resumen de todos los elementos que se han compuesto, fijaos que al final todo parte de una idea que puede surgir de los usuarios y clientes, que los llamaremos stakeholders. Es el dueño del producto el que se va a encargar de comunicarse con ellos y de trasladar todas esas ideas y necesidades a lo que llamaremos la pila de producto. Como esa pila de producto no la vamos a poder construir toda entera, vamos a tener que dividirla en trocitos más pequeños y más definidos para que el equipo de construcción pueda ir entregando iteración a iteración o sprint a sprint. Entonces, en la reunión de planificación es donde generaremos ese trocito durante el cual el equipo se va a poner a trabajar durante el sprint. El equipo se pone a trabajar durante el sprint y para fomentar la comunicación y la sincronización tendrán reuniones diarias, reuniones que se suelen realizar de pie. Para asegurarnos que los elementos que entran en el sprint y el equipo se va a poner a hacerlos cumplen y están listos, tendremos una política, una lista de comprobación llamada definición de listo. A la vez nos aseguraremos que los elementos terminados cumplen con el nivel de calidad adecuado en la lista de definición de terminado. Durante el sprint iremos pensando en lo siguiente que tenemos que hacer. Para ello, el equipo, junto con el dueño del producto, irá trabajando y refinando la pila de producto que entrará en sucesivas sprints. Y para finalizar, lo que sale del sprint como entregables es ese incremento que potencialmente debe ser puesto en producción, es decir, es algo completo y finalizado, que lo revisaremos en la reunión de demo o revisión. Y luego también revisaremos no solo el producto, sino también a las personas y el proceso en lo que llamamos reunión de retrospectiva. Y todas estas reuniones y artefactos gestionadas y definidas por el Scrum Master, que será el encargado de que se cumpla el proceso. Bien, pues todo esto es Scrum. Espero que lo hayáis entendido bien y que podáis plantear cada uno de los elementos en las fases correspondientes en las que están relacionados.